Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Bien, me alegro mucho de verles, de escucharles, que se encuentran bien. Y qué mejor, ¿verdad? Este tiempo para poder alimentarnos espiritualmente por medio de su palabra. Así que, amados hermanos, les invito a que abran su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Luego que leamos estos versículos, vamos a tener una breve oración para posteriormente iniciar con la exposición de la palabra del Señor. Y dice así de la siguiente manera, en 1 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1 hasta el versículo número 2. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Una vez más, ¿qué les parece si yo leo el primer versículo y el segundo versículo lo leemos todo? Dice así, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 2. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Amén, amados hermanos. Tengamos palabra de oración y luego iniciamos con la predicación de la palabra del Señor. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y gracias por darnos tu palabra, las Sagradas Escrituras, el cual han sido inspiradas por ti y son las únicas, Señor, que son útiles, que tienen la autoridad para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tu pueblo, Señor, tus hijos, estemos equipados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, y provéenos el entendimiento para poder comprenderla, pero también, Señor, para poder vivirla y ser así, Señor, luz y sal en este mundo, Señor. Siempre, Señor, con el objetivo final de que tú seas honrado, glorificado sobre todas las cosas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amados hermanos, permítanme introducirme en el tema del día de hoy con un par de ilustraciones para luego ver ya en detalle estos dos versículos, de los cuales no vamos a ver completamente los dos versículos. Imagina que escuchas sobre un nuevo restaurante que pronto se abrirá cerca de tu casa. La publicidad promete una experiencia culinaria única y deliciosa. El día de la inauguración, tú decides ir a ese restaurante. Y cuando te sirven la comida y comienzas a dar los primeros bocados de esa comida que prometía ser toda una experiencia culinaria única y deliciosa, te das cuenta que los alimentos no están bien cocinados. Y los sabores también no combinan bien entre sí. Y la realidad es que ese chef no tenía la formación adecuada y la falta de experiencia se reflejaba en cada plato que se servía. Luego descubres que aunque se hace llamar chef, en realidad no tiene ninguna formación gastronómica. Su única experiencia en la cocina proviene de haber visto algunos programas de cocina de televisión y haber experimentado algunas recetas en su casa. Además, que los precios estaban muy altos. Es decir, nos dieron gatos por liebre. ¿Te sentirías cómodo comiendo otra vez en ese restaurante? Ahora imagina que tú necesitas un nutricionista y encuentras una clínica de nutrición cerca de tu casa que promete alcanzar tus metas de salud y bienestar. Pero te das cuenta que el nutricionista no tiene ninguna formación académica en dietética o nutrición, sino que su conocimiento proviene de haber leído algunos libros y visto algunos tutoriales en YouTube.
aunque parece que sabe mucho acerca de esa área, no tiene la formación adecuada. Pregunto, ¿confiarías tu salud a esta persona? Estas situaciones parecen un poco absurdas, pero reflejan un problema real. La proliferación de personas que aparentan ser expertos sin tener la experiencia necesaria. Este fenómeno no solo afecta, por supuesto, los campos de la gastronomía, nutrición, sino que también este fenómeno puede infiltrarse en la iglesia y en nuestra vida espiritual. Confiar en líderes espirituales que no están debidamente preparados, queridos hermanos, es aún más peligroso. Ninguno de nosotros querría encomendar el cuidado de nuestra alma y el de nuestra familia a alguien que no es competente y que no cumple con el estándar que Dios demanda de su palabra. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, el apóstol Pablo, consciente de esta necesidad, le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de una serie de instrucciones necesarias para el orden en la casa de Dios. Él sabía que para que una iglesia funcione correctamente es crucial que los líderes sean personas de integridad, llamadas y equipadas por Dios. Iglesia, la Biblia, la palabra del Señor no es ambigua en cuanto a los requisitos para los líderes de la iglesia. Nos ha dejado una guía clara y detallada sobre cómo deben de vivir los que aspiran a ser pastores del rebaño del Señor. Lo hemos leído. Y esa lista continúa en el versículo 13 y en el versículo 4. Ustedes pueden continuar leyendo. Pablo entendió que si la meta era poner en orden la casa de Dios, y esto involucraba no solamente la adoración, el cual hemos visto nosotros en prédicas anteriores sobre esto, no solamente los roles que debían ser puestos en su lugar para hombres y mujeres dentro de la iglesia, sino también con respecto a los líderes de la iglesia. Amados hermanos, así como no confiaríamos nuestra salud en personas sin la formación adecuada, cuánto más debemos ser cuidadosos como iglesia en quién confiamos. ¿En quién confiamos qué? ¿En quién confiamos el cuidado de nuestra vida espiritual? La carta de Pablo a Timoteo nos ofrece una guía invaluable. Y esta guía invaluable habla acerca del carácter y las cualidades que deben de tener los líderes de la iglesia. Hermanos, una vez más, para que una iglesia tenga una vida saludable, es necesario que tenga líderes saludables espiritualmente. Porque los oficiales de una iglesia cristiana muestran el camino, no son el camino, sino que los líderes muestran el camino para que los miembros hagan la voluntad de Dios. Amen a los que no conocen a Cristo. Disipulen y edifiquen a los demás miembros y sigan creciendo en su vida espiritual. La idea principal del sermón del día de hoy es lo que quisiera de que quede en su mente grabada y escrita en la tabla de su corazón. ¿Cuál es la idea principal del sermón del día de hoy? Ser pastor es una tarea noble, pero requiere un alto nivel de exigencia para quienes desean asumirla. Una vez más, la idea principal es esta: ser pastor es una tarea noble, pero requiere un alto nivel de exigencia para quienes desean asumirla. Y estaremos abordando este argumento en 2 puntos. El primer punto: es legítimo desear ser pastor. Segundo punto: el deseo de ser pastor conlleva la necesidad de ser irreprochable. Espero que estas 2 ideas podamos terminarlo el día de hoy. Con la ayuda del Señor, sí. Vamos con el primer punto. Pablo comienza con esta instrucción, el cual ya él ha usado en varias ocasiones en otras cartas. Palabra fiel es esta. Estamos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2. Y el apóstol Pablo
comienza esta introducción con esta expresión, como les decía hace unos minutos, que él utiliza frecuentemente en otras cartas. Palabra fiel es esta. Y esto ya nos indica la vital importancia de lo que él va a decir. Pero el texto continúa diciendo, ¿y qué nos dice? Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Aquí, obispo, pastor, anciano, estamos hablando del mismo grupo. Son términos intercambiables. El liderazgo pastoral debe ser una aspiración genuina. Iglesia, nadie nace elegido para ser pastor. Es un deseo legítimo de querer servir al Señor guiando a su pueblo. Pero debemos examinar la naturaleza de ese deseo. No es simplemente tengo deseo, tengo anhelo. No. A veces el deseo por el ministerio pastoral puede estar impulsado por malas motivaciones, como el deseo de reconocimiento, poder, beneficios personales. Algunas personas desean el ministerio pastoral solo para sentirse realizado en esta vida. Por eso es importante que cada hermano varón que aspira al oficio de pastor debe de someter su deseo al escrutinio del Señor, de los ancianos de la iglesia y de la iglesia misma. Vuelvo a decir esto. Por eso es importante que cada hermano varón que aspira al oficio de pastor debe de someter su deseo al escrutinio del Señor, de los ancianos y de la iglesia misma. Cuando una persona desea el ministerio pastoral por motivaciones malas, su comportamiento es muy evidente en la iglesia. Podrá engañar a algunos, pero a otros no. Su comportamiento en la iglesia y con los demás líderes suele ser perjudicial y también divisivo. Y quiero compartir algunas características de estas personas que anhelan el ministerio pastoral con motivaciones egocéntricas. Esta información la encontré en un libro que se titula Los líderes eficaces buscan y valoran las aportaciones de los demás. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que escribió este autor. Y una de las características de estas personas es que usan tácticas manipulativas para obtener control o influencia en la iglesia. Manejan información de manera deshonesta y buscan alianzas estratégicas dentro de la iglesia para socavar el liderazgo de los demás ancianos. Otra de las características de estas personas es que no rinden cuenta. No les gusta rendir cuenta. Evitan la transparencia en sus acciones y decisiones. Un hermano que aspira a ser pastor y para lo que ya ejercen el oficio de pastores, deben de rendir cuenta. Debe ser una cultura en los líderes. Esto nos guarda del orgullo, pero también guarda a la iglesia. Porque si no rinde cuenta, no hay transparencia. Así de simple, si no rinde cuenta, no hay transparencia. ¿Y saben qué, amados hermanos? Los oficiales de la iglesia no somos perfectos. Podemos caer en comportamientos ocultos que desacrediten nuestro testimonio y causen desconfianza entre los ancianos y en la iglesia en general. No lo sabemos todo. Por eso en una iglesia hay un pluralismo de ancianos, no solo un anciano. En un estudio del grupo Barna, que es una empresa encuestadora cristiana que tiene residencia en California, es muy conocida, hizo un estudio acerca de aquellos pastores que no rinden cuenta y encontró que un 37% de los pastores que no tienen un sistema de rendición de cuenta en su iglesia han enfrentado acusaciones de mala conducta moral y ética, en comparación con solo el 9% de aquellos que sí tienen tal costumbre de rendir cuenta. Y mencionaré una última característica de estas personas que aspiran al ministerio pastoral con malas motivaciones. Estas personas no valoran ni tampoco buscan las opiniones o consejos de los demás ancianos. Lo rechazan. Normalmente estas personas descartan las ideas y las contribuciones de los demás ancianos y crean un ambiente en la iglesia de pesadez, desmotivación, resentimiento.
Pero todo eso lo hacen a propósito. Lo hacen con la idea de socavar el liderazgo de los demás ancianos. Según un estudio de la Asociación Nacional de Evangélicos en Estados Unidos, reveló que un 34%, uno de 5, reveló que un 34% de las iglesias que experimentaron conflictos severos en la última década identificaron la mala conducta y las malas motivaciones de sus líderes como la causa principal de estos conflictos. Amados hermanos, como líderes y también como iglesia en general, debemos de orar. Esto no es un asunto que nosotros como iglesias vamos a tomar a la ligera. Los líderes o los ancianos o los oficiales, los pastores establecidos en una iglesia deben de orar. También la iglesia es parte también de esta responsabilidad de orar y enseñar y promover. Quiero hacer mucho énfasis en esta palabra. Y promover el deseo de liderazgo como un noble anhelo. Pero debemos asegurarnos que aquellos que aspiran a este rol lo hagan con un corazón correcto y un deseo genuino de servir. Nuestro texto nos sigue diciendo, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Así nos dice nuestro texto. Y como les decía hace unos minutos anteriores, los nombres de anciano, obispo y pastor se refieren al mismo grupo de líderes en la congregación. Son términos intercambiables, pero es la misma persona. Y ellos tienen la responsabilidad de apacentar el rebaño, la iglesia del Señor, la cual compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. No le pertenece a los ancianos, no le pertenece a la iglesia, le pertenece al Señor. Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo usa el vocablo obispo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 porque era la palabra más conocida por los griegos. Por eso el apóstol Pablo usa la palabra anciano. Y también debido a su ministerio para los gentiles. Cuando se refiere a anciano, se refiere a una persona que vigila, que supervisa, que vela. Y esta es la labor de los pastores de la iglesia. Tienen que velar por el crecimiento espiritual de los creyentes y por la buena marcha de la iglesia. Las escrituras nos dicen que este cargo de obispo, de anciano o pastor es considerado, ¿cómo sigue nuestro texto? Una buena obra, honorable ante los ojos de Dios. ¿Y por qué es honorable ante los ojos de Dios? ¿Por qué es una buena obra? Bueno, hay muchas razones importantes, muchas razones fundamentales. En primer lugar, anhelar el obispado es desear una buena obra porque se trata de imitar a Cristo en su servicio sacrificial. Un obispo no es alguien que busca prestigio, poder, controlar a las personas, ser extremadamente posesivo, sino alguien que está dispuesto a poner las necesidades de la iglesia por encima de las propias. En segundo lugar, el ministerio del obispado es una buena obra porque incluye la enseñanza de las Escrituras, de la palabra de Dios, que es esencial para la edificación del cuerpo de Cristo. Un buen anciano, un buen pastor o obispo dedica su vida a instruir, a guiar a los creyentes en la verdad. Les ayuda a crecer en la madurez espiritual y a vivir conforme a los principios del Evangelio. En tercer lugar, el obispado es una buena obra porque se centra en el cuidado y la protección del rebaño de Dios. Un pastor fiel vela por la salud espiritual de los hermanos, los protege de enseñanzas erróneas y de influencias dañinas y los guía con paciencia, con amor en este caminar con Cristo. Y en cuarto lugar, el obispado es una buena obra porque los obispos están llamados a reflejar el carácter de Cristo en sus propias vidas, a vivir de manera irreprochable, fieles y comprometidos, a vivir de manera irreprochable. Eso nos dice el versículo 2, ¿verdad? De 1 de Timoteo, capítulo 3, el versículo número 2.
Sí, los ancianos, los pastores se convierten en ejemplos vivos de la fe cristiana, guiando a la congregación a seguir con integridad a Jesús, con devoción. Sí, es una buena obra, es honorable. Y roguemos, amados hermanos, al Señor que nos conceda no uno, sino varios pastores en nuestra iglesia. Varios hermanos diáconos. Pero como estas prédicas normalmente nosotros las subimos a diferentes plataformas, yo también quisiera decir algo. Sí, es buena obra, es honorable, pero no es fácil. A estos hermanos se les debe enseñar que debemos depender del Señor y también esforzarnos. En el primer siglo y a lo largo de la historia, los pastores y los líderes, hablando de buenos ancianos, buenos pastores y líderes, han enfrentado serios desafíos, incluyendo persecución, desprecio, críticas, injusticias. Y esta realidad ha sido constante, no solamente en el primer siglo, sino que esta realidad de los obispos, de los pastores o ancianos, ha sido una constante en la vida de ellos. Así como los pastores del siglo XVI en Inglaterra fueron objeto de diversas palabras peyorativas, eran despreciados, eran perseguidos y exiliados por parte de la sociedad, incluso por hermanos mismos con malas motivaciones. Hoy en día nosotros no somos la excepción, amados hermanos. Estos pastores del siglo XVI fueron líderes comprometidos con la reforma y la pureza de la iglesia. Insistían en que la escritura se predicara con precisión y se viviera para la gloria del Señor en todas las áreas de la vida. Ese sigue siendo el mensaje de hoy día. No ha cambiado. Pero eso fue motivo para que ellos fueran frecuentemente el centro de las controversias y de las críticas, ganándose de gratis cientos de enemigos. No es fácil. Les voy a mencionar algunos términos despectivos que usaron contra estos pastores. Por ejemplo, eran llamados los precisos o precisionistas. Y este término lo utilizaban para burlarse de su insistencia en la precisión de la escritura y la pureza doctrinal y moral de la iglesia. Eran llamados puritanos, aunque hoy ese término es muy común, asociado con estos pastores del siglo XVI, estos pastores piadosos, pero originalmente se usó de manera despectiva. El puritano, este que enseña a abandonar prácticas corruptas y no bíblicas, el que se cree perfecto. Eran llamados hipócritas. Así le decían a los pastores del siglo XVI, pastores hipócritas. Eran a menudo acusados de hipocresía. La sociedad y los demás grupos religiosos estaban encima de ellos. Y cuando ellos fallaban en algo, y por supuesto que fallaban porque eran pecadores arrepentidos, entonces no eran perdonados por la sociedad. También eran llamados santulones, santurrones o celotes, porque la sociedad los consideraba extremistas por pretender vivir conforme a las escrituras. No es fácil. Es honorable, pero no es fácil. En resumen, estos pastores enfrentaban una variedad de insultos y términos despectivos, creando una hostilidad hacia ellos por su manera de vivir. Su manera de vivir chocaba. Es como cuando te ponen, hermano, una luz en tu cara. ¿Cómo reaccionamos? Inmediatamente volteamos el rostro, nos ofende. La vida piadosa de estos pastores ofendía. Y algunos de ellos, para evitar estos sufrimientos, tristemente comprometían la verdad. Iglesia, ser fiel a la verdad tiene un costo alto. Perder amigos, familiares, ganarse de gratis muchos enemigos. Ser fiel a la verdad tiene un alto costo. Y no era raro que algunos pastores quisieran escapar de esta responsabilidad. No querían más esa responsabilidad. Y es ahí la necesidad de un incentivo por la palabra de Dios. Lee conmigo lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. Por lo tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo
anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y ahí está ese incentivo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Como alguien decía, sí recibimos esa corona, pero para ponerla a los pies del príncipe de los pastores. También hoy en día, lamentablemente, la dignidad del pastorado no es vista con buenos ojos. A menudo uno casi siente la necesidad de disculparse antes de mencionar que uno ejerce el oficio de pastor. Existe actualmente un prejuicio extendido de que un pastor pueda vivir incluso a expensas de los demás. Porque es bíblico que a veces la iglesia pueda pagarle parte del salario a un pastor. No es nuestro caso. Nosotros somos bivocacionales, pero no es pecado cuando una iglesia apoya al pastor para que él pueda dedicarse más tiempo a la iglesia y a la predicación de la palabra del Señor. Pero este problema surge de aquellos impostores que han ingresado al ministerio sin estar calificados según la palabra de Dios. Pero esto surge también, esta actitud de la sociedad y en general hacia los pastores de aquellas iglesias que han sido descuidadas en no tomar en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor cuando la iglesia nomina a sus oficiales. Con esto no estoy diciendo que la iglesia es la que elige a los pastores o a sus diáconos, nomina a sus oficiales, pero serán los pastores quienes tienen que examinar, y cuando la iglesia no cumple con su libertad de nominar oficiales y no tomar en cuenta la palabra del Señor acerca de estos estándares que la palabra misma ha establecido, habrán consecuencias. Habrán consecuencias. Tendremos personas dentro de los ministerios con malas motivaciones que no están calificados según la palabra del Señor. Y su único motivo es poder, vanagloria, para poder sentirse satisfechos y contentos en esta vida, para sentirse realizado. Su única motivación es llenarse sus bolsillos porque no encontraron otra mejor oportunidad. Sin embargo, ser pastor, a pesar de todo eso, ser pastor sigue siendo una labor honorable ante los ojos de Dios. Sí, el ministerio es difícil, nadie dijo que sería fácil. Y precisamente esa dificultad es lo que lo hace honorable. Los pastores y las iglesias no solo glorifican a Dios siguiendo los estándares de la Biblia, sino que también, amados hermanos, como iglesia, cuando somos obedientes, beneficiamos a la sociedad como tal. Esto me lleva a mi segundo punto. Hemos visto, quiero hacer una especie de resumen antes de iniciar a mi segundo punto. Bueno, en resumen de esta primera parte que hemos abordado sobre el ministerio pastoral, hemos afirmado que comienza con un deseo, que es un anhelo por un oficio en concreto, en este caso el obispado, el ser pastor, que es una labor honorable que el Señor recompensará. Pero hay algo más que el deseo, y es de lo que se trata la segunda parte de esta prédica: ser irreprochable. Hace un momento mencionamos que el deseo no es suficiente para llegar a ser pastor. Se necesita algo más, y ese algo más es lo que Pablo llama aquí un carácter irreprochable, irreprensible, según la versión de las Américas y también la versión Reina Valera. No se trata de una opción o un requisito que nosotros podemos no tomar en cuenta. La palabra irreprensible, la palabra irreprochable utilizada aquí implica a alguien que no puede ser acusado de ninguna falta. Esto no significa que esta persona sea perfecta o sin pecado, amados hermanos. Lo aclaro, cuando la Biblia aquí nos dice
de que esta persona tiene que ser irreprochable, irreprensible, no está diciendo que esta persona sea perfecta o sin pecado, porque si fuese así, entonces nadie puede servir en la casa del Señor. Sino que tiene que tener un carácter íntegro, completo, una reputación buena, intachable. Esta palabra es una declaración general que engloba todos los demás requisitos que se encuentran en el mismo texto, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son esos otros requisitos? Bueno, marido de una mujer, de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, y eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima prédica. Más adelante Pablo explica que esta irreprensibilidad debe de manifestarse en las diferentes áreas de esta persona. No solamente cuando estamos aquí en el culto, porque podemos nosotros mudar nuestra conducta, porque podemos nosotros disfrazarnos, ¿verdad? Debe poner una cara piadosa, melancólica. No, debe de manifestarse en diferentes áreas, en lo familiar, en lo personal, en el trato con las otras personas y por supuesto en el testimonio ante los no creyentes. No se le pide a este oficial o a este candidato a ser pastor que sea algo extraordinario. No se le está pidiendo que sea Superman, perfecto, pero sí tiene que tener un carácter aprobado por Dios. Tiene que ser irreprensible. No se le está pidiendo nada extraordinario, vuelvo a decirlo, porque ser irreprensible es algo que no solamente se le pide a aquel que quiere ser pastor, no, también es algo que se espera de usted como nueva criatura en Cristo Jesús, en su carácter. Pero a los oficiales, los pastores, deben de exhibir esta virtud de manera más destacada, ya que no solo lideran, sino que también modelan estas virtudes. Parte de la función de un pastor es precisamente ser un ejemplo digno de imitar. Así como lo corroboran o lo afirman muchos pastores en sus libros, y también puedo decir que es así por los años que el Señor me ha permitido vivir y trabajar en su obra, no siendo digno, también afirmo esto. Parte de la función de un pastor es precisamente ser un ejemplo digno de imitar. ¿Por qué? Las personas responden mejor a los ejemplos que a muchas instrucciones, que a mucha palabrería. Nos resulta más fácil imitar conducta que sistematizar muchas cosas, amados hermanos, por nuestra propia cuenta. Por eso el estándar es alto. Ahora quisiera aclarar que la aspiración al pastorado no es un concurso de talentos o de audición para ver quién tiene las mejores habilidades. No, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y también todo aquel hermano que anhela el liderazgo pastoral. La aspiración al pastorado no es un concurso de talentos o una audición como en esos programas de televisión para ver quién tiene las mejores habilidades de comunicación. No, la Biblia no me enseña eso. Esto se trata de un compromiso serio con la integridad, con la ética, la moral, la pureza en las relaciones. Y una de las mayores tragedias de nuestros tiempos en el ministerio ha sido priorizar el carisma, el talento por encima del carácter. El que alguien pueda predicar no lo convierte en pastor. El que alguien pueda comunicar bien las ideas no lo hace pastor. Sí, es uno de los requisitos, pero no es el todo. No es el todo. Y si ustedes ven, está de último. El saber enseñar no está de primero. En esa lista de los primeros 8 requisitos que debe ser un pastor. Y que el apóstol Pablo lo escribió de manera positiva. Porque luego sigue otra lista de lo que no debe ser un pastor. Pero en esa primera lista, el saber enseñar está de último. No es el todo. Porque podemos volver a ese problema de los impostores si nosotros nos centramos a ver solamente ese aspecto. Es fácil proyectar la imagen de ser un pastor efectivo mediante una buena presentación en cámara, en las redes sociales, hablar bien, comunicar bien. Sin embargo, el carácter y la integridad no se ve en la pantalla.
El carácter, la integridad se ve en el hogar, en el trato con los demás. Alguien puede predicar bien, pero no vivir lo que predica. Y eso va a afectar a la iglesia. La iglesia no va a confiar en esa persona. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien te da un consejo o cuando alguien te exhorta, cuando alguien te llama la atención, te enseña, pero luego tú dices, pero tú no vives eso que tú me estás enseñando? Yo no veo eso en tu vida como tal. ¿No tienes la tendencia a no tomar en cuenta eso que te ha dicho? Tenemos esa tendencia a decir, bueno, pero tú me das la medicina, pero no te la aplicas a ti mismo. Tenemos la tendencia a rechazar e incluso a repudiar a esas personas. Ser pastor no es algo que se designa en un culto profético lleno de emotividad. No es algo que surge espontáneamente por un deseo. Ser pastor implica un riguroso proceso de observación y evaluación de carácter para ver si la aspiración es respaldada por una forma de vivir irreprensible. Iglesia, no confiaríamos nuestra salud a un médico sin competencia comprobada. ¿Es así? Como en la ilustración que yo les di al inicio del sermón. ¿Pondrías en las manos de un nutricionista tu salud cuando tú sabes que ese nutricionista no tiene una formación? Simplemente vio algunos tutoriales por YouTube, leyó algunos libros. ¿Tú tendrías el valor de poner tu salud en las manos de esta persona? Por supuesto que no. De igual modo, no deberíamos confiar el cuidado de nuestras almas a alguien cuyo carácter e integridad y competencia no ha sido probada como fieles. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Y lo vuelvo a decir para concluir. La iglesia tiene la libertad de nominar a sus oficiales. Tiene esta responsabilidad. Pero tiene que tomar en cuenta los estándares que nos ha dejado la palabra del Señor para poder nominar. No es porque alguien me cae bien, no es porque es simpático, es elegante, tiene presencia. No, esas características no son tomadas en cuenta aquí. La próxima semana estaremos desglosando lo que significa ser irreprensible y en qué área debe de observarse esto. Como lo hemos leído en el texto inicial, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y al final de la lista, apto para enseñar. Dios te bendiga, amado hermano. Oramos al Señor, ponemos de pie para que podamos venir delante de la presencia del Señor y roguemos al Señor que Él nos ayude como iglesia, como ancianos, poder cumplir con esto que la palabra del Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Vengamos delante de Él. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor, por tu guía. Ayúdanos como iglesia, Señor, a amar tu palabra, a abrazarla, a tomarla en serio, Señor. Ayúdanos como iglesia a no ser descuidado en estas áreas prácticas que encontramos en tu palabra y que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para traer orden en tu casa, tu iglesia, baluarte de la verdad. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser cuidadosos y responsables, Señor. Padre, te suplicamos de que tú, Señor, traigas hombres que anhelen este liderazgo, pero que lo anhelen y lo deseen con motivaciones correctas. Que la iglesia pueda tomar su responsabilidad en la escogencia o en la nominación de líderes. Ayúdanos también como ancianos de esta pequeña grey, también cuando tengamos la oportunidad de oficializar nuevos líderes, diáconos, ancianos, de que también, Padre, podamos hacerlo de manera responsable, así como lo indica tu palabra, Señor. Bendice a nuestros hermanos. Todo esto, Señor, lo decimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.